Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente al Evangelio de Lucas. Ahí en pantalla va a aparecer la porción que vamos a estar estudiando hoy. Híjole. Lucas 7. ¿Cuántos de ustedes les gusta una buena historia? ¿Verdad? Dios nos hizo así, que nos gusta escuchar historias. Entonces, lo que vamos a ver hoy son dos historias de cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo en su ministerio. Y pues vamos a leerlos, orar y ya entramos en entender de qué tratan estas historias y qué podemos aprender de ellas. ¿Ok? ¿Ya están ahí? En Lucas 7, 1 a 17 es lo que vamos a leer el día de hoy. Dice: cuando terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús se fue a Capernaum. ¿Verdad? Jesús ya ha estado ahí en Capernaum anteriormente. Y dice: y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo. Y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra, y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ven y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose les dijo a la multitud que lo seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Cuando los que habían sido enviados regresaron a casa, encontraron sano al siervo. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban fuera un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con él. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Y el temor se apoderó de todos, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían: Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho se decía de él, se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este día, tu palabra que tenemos frente a nosotros. Padre, gracias que a través de estas historias podamos conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Padre, abre nuestros ojos, abre nuestros corazones, ayúdanos a maravillarnos de Jesús, a enamorarnos más de Él y a ser transformados para que salgamos de este lugar transformados a su imagen. Padre, queremos ser como Jesús en nuestras vidas. Haz esta obra en cada corazón que está aquí, Señor. Ayúdanos a poner atención a tu palabra, Señor. Usa este tiempo para edificar y hacer crecer y transformar tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Bueno, como ya mencioné, vamos a estudiar dos historias. Y hemos visto ya
en Lucas que a Lucas le gusta ocupar estos como pares de historias, dos historias juntos. En el capítulo 6, ¿se acuerdan que vimos dos relatos sobre el día de reposo? Y eran dos historias que estaban haciendo en un cierto sentido el mismo punto sobre el día de reposo, y lo que vemos hoy es algo de lo mismo. La primera historia vemos un hombre con autoridad y poder, y en la segunda vemos una mujer sin poder, sin autoridad, sin recurso alguno, y las dos historias resaltan la bondad y la autoridad de Jesús. Y como ya dije, estamos de nuevo en Capernaum, donde Lucas nos narra que un centurión, si no sabes, un centurión era un oficial en el ejército romano que tenía aproximadamente 100 soldados bajo su mando. Era un hombre importante, de autoridad. Y este siervo, este centurión nos dice que tenía un siervo que ama mucho. Quería, amaba, apreciaba mucho a su siervo, pero desafortunadamente su siervo está enfermo. Su siervo está a punto de morir. No va a vivir mucho tiempo más, y todos lo saben. Y lo que hace el centurión, quiero que entiendas eso desde el inicio, lo que hace el centurión aquí, quiero que lo veamos como un modelo de fe. Es un modelo de fe. Fe, si tuvieras tú que definir qué es la fe, ¿qué dirías? ¿No? Hay muchas definiciones. Lo más sencillo es que la fe es confianza, ¿verdad? Y fe bíblica es confianza en Jesús, en su poder, en su capacidad, en su persona, en quién es, ¿verdad? Fe es confianza, ¿no? Si alguien dice que es fe bíblica o fe salvadora, en esencia es eso, fe en confianza en Jesús, ¿sí? Y lo primero que observamos en la fe del centurión es que él reconoce su falta de mérito. Vamos a la siguiente. El centurión reconoce su falta de mérito, ¿verdad? Que no es digno, ¿no? El centurión, vemos su fe en eso, en que se sabe inmerecido, sabe no digno de que Jesús le ayude. Eso es impresionante. Entonces, lo que vemos es el centurión tiene su siervo a punto de morir, lo ama mucho, sin embargo, la enfermedad ha progresado y pues seguramente habían intentado de todo y ya no hubo esperanza de los médicos ni de ningún otro remedio. Y la única esperanza entonces que le quedaba es que el centurión había oído hablar de Jesús y los milagros que hacía. Entonces, de manera muy sabia, astuta quizás, envía el centurión a ancianos de los judíos a Jesús. Él no va directamente, ¿verdad? Envía a ancianos judíos. O sea, él sabe que en general la percepción de los judíos no era muy favorable hacia los romanos, ¿verdad? Él representa el gobierno, el ejército romano, y él sabe, no les caemos muy bien a los judíos. Entonces vemos que él tiene esa sensibilidad cultural, y lo que los ancianos judíos que él envía a hablar con Jesús, lo que ellos dicen acerca del centurión es algo muy favorable, ¿verdad? Ellos dicen, ¿sabes qué, Jesús? Ese es un hombre muy bueno. Él ha ayudado a nuestro pueblo. Él es quien nos hizo una sinagoga. Y entonces procuran persuadir a Jesús diciendo, ese hombre es digno de que le concedas esto que te está pidiendo, ¿no? Entonces, vamos a entender que el centurión es un buen hombre, ¿no? Entonces, si alguien merece la ayuda que Jesús le puede ofrecer, es el centurión. En toda la historia, Lucas también lo presenta de esa manera, un hombre digno. Pero de repente, vemos un giro en la historia. Entonces, los ancianos han hablado con Jesús, él accede a ir con ellos, van rumbo a su casa. Al parecer el centurión se ha enterado, ok, Jesús con los demás ya vienen en camino,
Y el centurión, sorprendentemente, manda siervos a Jesús diciendo, Señor, ¿qué dice? Señor, no te molestes más. No, ya no te preocupes en venir a mi casa. ¿Por qué razón? ¿Algo pasó? ¿Que ya no lo quiere recibir? Lo que pasó fue que el centurión seguramente había empezado a pensar, a reflexionar en quién es él y quién es Jesús. ¿Y cuál es la respuesta que da? Él dice, no te molestes más en venir porque no estoy digno. ¿Verdad? Los judíos han ido a Jesús diciendo, Él es digno de que le ayudes. El centurión manda a gente diciendo, no soy digno. Y quizás ya vemos su sensibilidad cultural, quizás quería ahorrarle a Jesús la incomodidad de tener que entrar en una casa gentil. Él entiende la tensión cultural ahí. Pero más allá de eso, creo que estamos viendo la humildad del centurión. Y que al pensar él sobre Jesús entrando en su casa, él sabe, yo soy un gentil, yo soy uno de afuera. De alguna manera, el centurión tiene la capacidad de reconocer quién es él y también está reconociendo quién es Jesús y sabe, con este Jesús y lo que he oído de él, hay algo especial en este hombre. Y yo no creo ser digno de que este hombre entre en mi casa. El sentir del centurión es entre lo que yo soy y lo que tú eres, Jesús, hay una gran distancia. ¿Sí? Y es impresionante porque ese entendimiento que tiene el centurión en sí es una gracia del Señor. ¿Sí? Hermanos, lo mismo para nosotros. Cuando nosotros tenemos la capacidad de vernos por lo que realmente somos, es una gracia del Señor para tu vida, ¿verdad? De no pensar en nosotros como más de lo que somos, de lo más importantes, de lo que somos, de poder tener una correcta evaluación de nosotros mismos, ¿sí? Y esa evaluación de nosotros mismos siempre debe llevarnos a la misma conclusión a la que llegó el centurión. Yo no soy digno, yo no merezco nada, ¿sí? Y digo que es una gracia del Señor, porque cuando una persona llega a Jesús con esa actitud, con ese entendimiento, esa es una persona en la que Dios ya está trabajando, ¿verdad? Dios ya está produciendo fe y una correcta evaluación, entendimiento de sí mismo. Cuando uno no se considera digno ni merecedor de nada, es una persona lista para que Dios empiece a trabajar en su vida. Creo que va a aparecer en pantalla, a ver si tengo la orden. Ahí está. Un comentarista dice, si estamos orgullosos de quiénes somos y de lo que hemos logrado, entonces nunca podremos ser salvos. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero Dios también da gracia a los humildes. Y cuando reconocemos que ni siquiera merecemos ser salvos, entonces estamos preparados para recibir la misericordia de Dios en Cristo. Qué importante entender eso. Sí, y es interesante lo que observamos en lo que dicen los líderes religiosos, los ancianos. Una vez más, vemos el sistema de valores con que ellos operaban, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos dicen a Jesús? Este hombre es un buen hombre y ha hecho cosas buenas y por ende merece que le ayudes. ¿Verdad? Eso siempre ha sido la mentalidad de los fariseos, ¿sí? Y puede ser nuestra muy fácilmente también, hermanos. Yo he hecho esto, yo he hecho el otro, no he hecho esas otras cosas, yo he servido, yo he contribuido y por ende merezco, ¿sí? El Señor me debe. Pero solo cuando vivimos, hermanos, todos los días conscientes de que no somos dignos delante de un Dios santo, que entonces estaremos preparados para vivir en relación con Jesús, para recibir su gracia, para que estar en una postura de alma en que la gracia y el amor y el poder de Dios puede fluir a través de mi vida hacia otros.
Necesito tener una correcta evaluación de mí mismo, entender que no merezco nada, tener esa humildad que tenía el centurión. Sí. Otra cita un poco larga de Juan Calvino que vamos a leer, creo que tiene dos partes donde habrá que cambiar a la mitad, pero dice así: mientras no miremos más allá de la tierra, estando bastante satisfechos con nuestra propia justicia, sabiduría y virtud, nos halagamos de la manera más dulce y nos imaginamos poco menos que semidioses. Pero supongamos que comenzamos, aunque sea una sola vez, a elevar nuestros pensamientos hacia Dios, a contemplar su naturaleza y cuán perfectamente completos son su justicia, su sabiduría y su poder, la regla recta conforme a la cual debemos ser moldeados. Entonces, aquello que antes nos parecía agradable bajo el nombre de justicia, pronto se mostrará en su consumada maldad como algo inmundo. Lo que nos impresionaba grandemente bajo el nombre de sabiduría apestará por su propia necedad. Lo que llevaba el rostro del poder demostrará ser la más miserable debilidad. Es decir, aquello en que nosotros parece ser la perfección misma, se corresponde muy pobremente con la pureza de Dios. Esa es una cita muy larga, pero Juan Calvino está diciendo la misma cosa, ¿verdad? Cuando vemos quién es Dios y su bondad y su santidad, eso debería llevarnos a una correcta evaluación de nosotros, a una sobria evaluación de lo que yo soy. Sí, y debe llevarnos a esa misma humildad y sentido de inmerecido que tenía el centurión. Sí, la fe genuina requiere eso, que veamos nuestra falta de mérito, nuestra falta de dignidad delante de un Dios santo. Y en segundo lugar, el centurión reconoce la autoridad de Jesús. Ese es otro elemento de fe verdadera, salvadora, que reconoce la autoridad de Jesús. Tenemos que reconocer su autoridad. Sí, un pastor dijo que la autoridad tiene que ver con el uso correcto o el uso legítimo del poder para el ordenamiento correcto del mundo. ¿Okay? Es una definición de autoridad. Tienes poder y usas ese poder de una manera correcta para ordenar correctamente el mundo en todas sus esferas, ¿no? Esa es una definición de autoridad. Y nosotros vivimos en un mundo en que muchas veces pues no le gusta la autoridad, ¿no? Pues algo de eso está dentro de todos nosotros. No me gusta que a mí me digan que no puedo hacer eso o que tengo que hacer el otro, ¿verdad? Queremos esa libertad de vivir y hacer lo que queramos. Pero la autoridad es algo bueno, ¿sí? Es una bendición. Y puede ser una maldición, porque la autoridad puede destruir y la autoridad puede bendecir. Siempre es así. Un padre, por ejemplo, que ejerce correctamente su autoridad, que ejerce incorrectamente su autoridad, puede destruir su familia. ¿Sí? O un padre que usa correctamente su autoridad de una manera buena y correcta, da vida y bendición a su familia, ¿no? Y eso es cierto en el gobierno, en todo ámbito donde se ejerce autoridad. La autoridad puede destruir, o a buena autoridad puede dar vida y ser de mucha bendición. Entonces, lo que vemos aquí es que el centurión es un hombre que entiende la autoridad, entiende cómo funciona la autoridad y reconoce que Jesús posee autoridad y que tiene Jesús la capacidad de ejercer esa autoridad de una manera buena, de una manera correcta. Y es fascinante porque entiende eso y parece que el centurión está hasta dispuesto a someter a la autoridad de Jesús. Lo más interesante en lo que dice en versículo 8, el centurión dice, ¿sabes qué? Yo soy un hombre que tengo autoridad. Yo digo a los que están bajo mi mano que vengan, que vayan, que hagan, y
cumplen mi palabra, ¿sí? Y también yo vivo bajo autoridad, yo tengo superiores encima de mí, y cuando ellos me den una palabra, pues respondo, ¿sí? Y entiendo cómo funciona la autoridad. Y dice a Jesús, en efecto, entonces yo entiendo que tú tienes esa misma autoridad. Entonces nada más di la palabra y habrá una respuesta, porque tú tienes esa clase de autoridad. Y como no soy digno de que entres en mi casa, de que vengas bajo mi techo, con una sola palabra tuya basta, porque yo entiendo cómo funciona la autoridad y creo que tú tienes esa autoridad, ¿sí? Entonces, como reconoce la autoridad de Jesús, entonces tiene fe en la palabra de Jesús. Tu palabra tiene autoridad, entonces puedo confiar que tu palabra cumplirá lo que has dicho, ¿no? El que creó el mundo con su palabra es Jesús, ¿verdad? Hebreos 1:3 dice que Jesús sostiene el universo con la palabra de su poder, ¿no? Su autoridad de Jesús sanó a ese hombre, ¿sí? Oh, hermanos, me encanta eso porque el centurión no se equivocó, tenía la razón, ¿verdad? Él tenía buena fe y hasta buena teología, un entendimiento correcto de Jesús. Sabía, la palabra de Dios es confiable completamente, ¿no? Y eso es algo que nosotros tenemos que ver y recalcar y abrazar nuevamente hoy. Saber que puedes construir tu vida sobre Jesús y sobre su palabra. Hay solidez y veracidad y autoridad en sus palabras para tu vida, ¿sí? Entonces, me asombra porque ese centurión es un modelo para nosotros, ¿verdad? O sea, o que tuviéramos nosotros la misma confianza en la palabra de Jesús, la misma fe en Él que Él tuvo, ¿sí? Es impresionante. Y otro paréntesis también que quiero meter aquí. Podemos ver aquí también que fe no es tener todas las respuestas, todos los datos, toda la evidencia, ¿no? Pero tampoco fe es un salto al vacío, ¿no? Algo en el que abrazamos y creemos ciegamente porque, pues, confiar o tener fe es algo que nos hace sentir mejor, ¿no? A lo mejor has escuchado a personas decir cosas así, ¿no? Bueno, pues tú tienes fe y confías en esas cosas, crees esas cosas porque te hace sentir mejor, pero no hay ninguna evidencia para sostener, nada más es algo terapéutico para ti, ¿verdad? Pero eso realmente no funciona, ¿no? El centurión no tuvo todas las respuestas, pero tenía suficiente evidencia para tener una fe racional y verdadera, y nosotros también, ¿sí? O sea, la realidad es que todos operamos en base de la fe todo el tiempo, ¿verdad? O sea, cuando tú vas en tu carro o en una moto o en un transporte y vas a cruzar en un crucero muy grande en algún punto aquí en la ciudad y el semáforo está en verde, ¿qué haces? Pues sigues adelante, ¿no? Hasta aceleras más, ¿no? Para asegurarte de pasar. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás ejerciendo fe que están funcionando los semáforos de los carros que vienen cruzando, ¿no? Y estás ejerciendo fe de que van a pisar el freno y esperar hasta que se cambie el semáforo y ellos pueden avanzar. Entonces cruzamos pisando de más, ejerciendo fe, ¿verdad? Todos hacen eso todo el tiempo. ¿Tengo la certeza de que un carro no se va a meter y va a haber un accidente? No. Pero ejercemos fe porque tenemos suficiente evidencia de que las cosas funcionan, los semáforos funcionan, la gente los respeta, ¿sí? Entonces, la fe, creo que entiendes nunca es tener toda la evidencia y tener 100% certeza, ¿no? Hay personas que dicen eso, bueno, si Dios se mostrara y nos hablara y tuviera la evidencia completa, entonces creería en Él, ¿verdad? Bueno, vivimos todo el tiempo con evidencia suficiente, pero no completa, no al 100%, ¿sí?
Solo lo comento de paso para que lo consideremos, ¿no? Porque vemos esa misma fe basada en evidencia suficiente que tenía el centurión. También es hermoso observar aquí que Jesús ha obrado en su gracia, en su misericordia, para traer un gentil a fe en Jesús. No nos dice que empezó a seguir Jesús, pero yo pienso que después de ver lo que vio y después de hablar como habló, que él empezó a confiar en Jesús, que él quería saber más qué enseña este hombre, ¿no? Por supuesto, es súper improbable que un centurión romano pusiera su fe en Jesús, pero eso nos recuerda ¿qué cosa? Nos recuerda que así opera nuestro Dios, ¿sí? Llamando a sí mismo a quienes desde nuestra perspectiva humana nunca pensaríamos que vendrían a arrepentimiento y fe en Jesús. Y yo creo que eso nos da esperanza, hermanos. Jesús salva a las personas más imposibles o más improbables muchas veces, ¿sí? Eso nos debería dar esperanza en nuestro ministerio, en nuestros esfuerzos por alcanzar a otros y compartir el Evangelio, ¿sí? Jesús salva a las personas más improbables. Entonces, vemos en esta historia y en la siguiente que vamos a ver ahora, que cuando enfrentas a la muerte, necesitas a Jesús, ¿verdad? Ese hombre estaba enfrentando a la muerte. La siguiente historia, el hombre ya estaba muerto, pero cuando enfrentas a la muerte, necesitas a Jesús. Y claro, Él no siempre da sanidad o da vida física al que le pide. No siempre sana, ¿verdad? Pero siempre restaura y da vida eterna, vida espiritual al que viene a Él en fe, ¿sí? Porque la salvación no se otorga en base de mérito, no se le da la salvación al que es digno desde nuestra perspectiva. La salvación se otorga en base de la fe. La salvación es para el que confíe en Jesús, ¿sí? Entonces, yo te quiero preguntar, reflexiona seriamente, ¿conoces a este Jesús? No me refiero a si sabes datos, cosas acerca de Jesús. ¿Conoces de verdad tú personalmente a este Jesús? ¿Te has acercado a Él con esa misma humildad y confianza que vemos en el centurión? Porque esa es la única manera de ser salvo, de reconocer quién eres, reconocer la autoridad y supremacía de Jesús y poner tu fe en Él. ¿Sí? Bueno, vamos a la segunda historia, un poco más rápido ahora. Y esta sección se titula De funeral a fiesta. Y esta segunda historia ocurre poco tiempo después y también pues enfatiza la autoridad de Jesús. Ocurre en la ciudad de Naín. Bueno, lo que se traduce ciudad tiene que ver con una población. Probablemente eran más como pueblos que ciudades. Y Naín queda como a la distancia de un buen día caminando de Capernaum, ¿no? Entonces, caminando un largo día, caminando rápido, llegabas de Capernaum a Naín. Y Jesús, lo que ocurre en la historia, Jesús va acercándose a la ciudad con sus discípulos y ¿con qué se topa? Pues con un funeral, ¿verdad? Toda una procesión de gente que va saliendo de la ciudad rumbo al panteón para enterrar a un muerto, ¿verdad? Algo que podemos imaginar. Probablemente la mayoría de nosotros hemos caminado en esas procesiones en algún momento. Y pues todos los funerales están tristes, ¿verdad? Pero nos da la impresión de que este funeral y esta ocasión es especialmente triste. ¿Por qué? Bueno, porque hay una mujer en esta historia que no tiene esposo, ¿verdad? Es viuda. Y ella es la madre de su hijo que ahora ha muerto y van para enterrarlo. Entonces imaginen su dolor, ¿verdad? Ella ya ha vivido, no sabemos cuánto tiempo antes, ya ha vivido esa misma experiencia. Como cuando murió su esposo. Otro día muy triste y doloroso cuando fue a enterrar su esposo. Y ahora está caminando para enterrar a su único hijo.
O sea, si su situación de la mujer ya era muy difícil porque perdió a su esposo y probablemente estaba pobre por no tener marido que le proveyera, ahora con la muerte de su hijo, algo que de por sí, sin importar la condición en que estés, es una de las tristezas y dolores más grandes que uno puede experimentar un padre. Ahora que no tiene a su hijo, se ha puesto más difícil todavía su vida, ¿sí? O sea, no hay seguridad social, no hay pensión de viuda, o sea, su hijo era su única esperanza de poder vivir y subsistir económicamente estable. Un comentarista dice que aunque su experiencia de la madre, su existencia continuará, su vida se había terminado. Esa es la condición en que ella estaba. Y ahora ella va caminando junto al cuerpo de su hijo, quebrantada, ni siquiera se atreve a pensar cómo o imaginar cómo será su vida ahora. Entonces, lo que vemos es una foto triste, pero real también de los resultados de vivir en un mundo caído, un mundo quebrantado por el pecado, ¿no? Es la misma realidad que nosotros todavía hoy vivimos. Y así, triste y desesperanzado, hubiera terminado ese día, ¿sí? Pero algo ocurre. Algo entra en escena que va a cambiar ese día. Jesús llega y le está buscando Jesús a esta mujer quebrantada, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Jesús se acerca a los quebrantados de corazón? Y Jesús entra en su tristeza de esa mujer. ¿No es interesante que, a diferencia de la historia anterior, ella no le pide ayuda de Jesús? No hay una petición de que Jesús le ayude. Jesús, por su cuenta, decide intervenir en esta escena. Entonces imagino a ellos, Jesús y sus discípulos, acercando al pueblo. La procesión del funeral avanza hacia el panteón, saliendo desde la ciudad, quizás un pueblo con murallas, toda la gente llorando, caminando hacia el entierro, pero Jesús y sus discípulos, en vez de moverse a la orilla del camino para dar el paso a la procesión, Jesús, yo me imagino que se puso en medio. Esperen, quiero preguntar qué está pasando aquí, ¿no? Frena Jesús toda la procesión. Jesús detiene el avance y eso va a ser entonces un funeral inolvidable, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús como frena a los que están cargando el féretro, me imagino las caras de irritación de la gente. ¿Qué haces? Interrumpiendo nuestras tradiciones y lo que hacemos para llegar al panteón. No sé si has cargado un féretro, un ataúd, pero pesan bastante. Y aunque lo que están llevando ellos probablemente es más como una tipo camilla con el muerto enrollado en telas encima. Pero yo imagino a Jesús preguntando qué es lo que ha pasado y quizás entonces pidiendo, hay que destapar el muerto, ¿verdad? Y entonces Jesús lo que hace es se dirige primero a la madre, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le dice a la madre? No llores. Eso es extraño, ¿no? Entonces, acaba de perder a su hijo y pues Jesús le dice no llores. Es algo que parece extraño decir a una madre con un dolor tremendo, llorando la muerte de su hijo. Se siente como insensible que le digas eso. Pero Jesús no está tomando a la ligera el dolor de esa madre. ¿Sí? Nos hace pensar en el versículo 21 del capítulo anterior, ¿se acuerdan? Jesús dijo, bienaventurados ustedes que lloran porque reirán. ¿No? Eso es lo que ocurre cuando Jesús entra en escena. Y lo que estamos viendo aquí es la compasión de Jesús, ¿verdad? Porque nos dice que Jesús al verla, el Señor tuvo compasión de ella. La palabra en griego es splanchnizomai, ¿verdad? Y es esa palabra, es una palabra fuerte que habla de una emoción fuerte que te conmueve. Eso es lo que sentía Jesús y me encanta eso porque
en la historia anterior vimos su poder, vimos su autoridad, pero Jesús no es nada más un Jesús de poder y autoridad, también es un Jesús de compasión. Eso es una buena noticia para nosotros. Saber que nuestro Jesús es un rey compasivo es una excelente noticia. Creo que van a aparecer unos versículos en pantalla, que dice Éxodo 34:6. Entonces pasó el Señor delante de él y proclamó: el Señor Dios, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Sí, el Señor es compasivo, lo vemos en Jesús. O sea, hermanos, si Jesús no es un rey misericordioso y compasivo, su poder y su autoridad no son una buena noticia. ¿Sí? Una persona con poder y autoridad que no es compasivo también, esa es una persona a la que debes temer, ¿no? Porque va a ser un tirano. Pero Jesús es misericordioso. Entonces, es una foto sumamente hermosa que vemos de Jesús, ¿sí? Y también sientes casi que la historia tiene más que ver con la compasión que Jesús siente hacia la mujer, ¿no? La historia es más lo que Jesús va a hacer por ella que el chico que fue resucitado, ¿sí? Salmo 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Isaías 53:4. Ya lo vimos en la escuela dominical. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo en ese momento, la compasión de Jesús. Y es el Jesús que vemos en todos los evangelios. Su amor por todos, sin importar quiénes son, o su estado, su clase social. Eso es nuestro Jesús. Él es el Dios de toda compasión, dice en 2 Corintios 1. ¿Sí? Vemos ahora que en su compasión de Jesús se acerca al Pedro. Muestra entonces ahora su poder, Jesús, como el Señor de la vida. Y Jesús habla nuevamente al muerto y le dice: levántate. Entonces, nuevamente vemos la autoridad de la palabra de Jesús, ¿no? La palabra de Dios, dice Isaías, siempre cumple sus propósitos. ¿Por qué? Porque conlleva el poder y autoridad de Dios mismo. Y es impresionante porque siempre que Jesús sana en los evangelios es algo que hace como tan fácilmente. O sea, parece que ni se esfuerza. Es como, no sé, Messi metiendo un gol. Parece como magia, como tan natural. Y dice que, eso también es impresionante, el hombre muerto, o sea, literalmente el texto dice: el hombre muerto se incorporó. O sea, la nueva Biblia que tenemos lo traduce que se había muerto, pero literalmente es: el hombre que había muerto se incorporó. O sea, eso parece una frase absurda. ¿Por qué? Pues porque los hombres muertos no se levantan, no se mueven, no hacen nada. Están muertos. ¿Sí? Pero Jesús nos está dando una mirada a una nueva realidad de su reino, donde los muertos reciben vida. ¿Sí? Y dice que se incorporó y empezó a hablar. Ahora, vamos a imaginar esa escena, ¿no? O sea, Lucas lo narra súper rápido, pero yo no imagino cómo fue la reacción de la gente. O sea, una cosa es cuando bajaron el hombre por el techo, Jesús le restauró sus piernas y pudo caminar y todos estaban asombradísimos. Otra cosa muy diferente es cuando Jesús resucita a un hombre que estaba muerto. Y no se equivocaron, o sea, él estaba muerto. Ellos seguramente checaron, hicieron todo para resucitarlo y era evidente: el hombre está muerto. No había duda. Sí, impresionante. Sí, ruidos de sorpresa, incredulidad, todos llorando y riendo a la misma vez. Es una escena que solo podemos imaginar, ¿no? Y algo terminando que quiero que vemos de esta historia es esto: si Jesús tiene autoridad sobre la muerte, no tenemos por qué temer. Si Jesús tiene autoridad sobre la muerte, no tenemos por qué temer. O sea, el mundo que nos rodea es un desastre.
¿verdad? O sea, lo que ha hecho años y generaciones de pecado y corrupción y los problemas que tiene México y Oaxaca y los problemas que algunos de ustedes tienen en sus hogares, en sus propias vidas, en sus familias. O sea, vemos todo eso y a veces parece ser un reto inalcanzable, imposible, abrumador, poder vivir vidas para el Señor, construir familias y matrimonios que sean saludables y estables y de bendición. Parece imposible hacer discípulos fieles, plantar una iglesia aquí en Arrasola. Parece imposible discipular a personas para que vivan con propósito y permanecencia en el Señor y que pasen la fe a la siguiente generación. O sea, a veces podemos ver todo eso y pensar, pues, ¿cómo va a ocurrir eso aquí? No le veo dónde ni cómo. Pero hermanos, nuestro Dios es el Dios del imposible. Él es el Dios que levanta muertos, ¿sí? Y es en esa confianza que seguimos adelante, ¿verdad? Porque el poder de Jesús, el poder de su palabra y la vida que dan producen luz en nosotros. ¿Qué hace la luz? La luz penetra la oscuridad. Cuando entra la luz, la oscuridad se tiene que ir, ¿sí? Y esa luz en nosotros tiene el poder de ahuyentar la oscuridad que nos rodea, de penetrar y de producir una transformación real y poderosa en mi vida, en mi familia, en Oaxaca, en Arrasola, en toda esa zona, ¿verdad? Nada supera el poder de Jesús. Tenemos que creer eso, ¿sí? Si Jesús tiene autoridad sobre la muerte, no tenemos que temer, ¿sí? Y ese día, Jesús, frente a toda esa gente que iba a enterrar a una persona más, le dice, joven, levántate, y lo resucita. Y le da vida no solo a él, sino a su madre también, a quien tuvo compasión. Y seguramente muchas personas ese día también, al ver lo que Jesús hizo, confiaron en él y sus vidas también fueron transformadas, levantadas como el joven. Cuando Jesús dijo, levántate, yo creo que muchas vidas ese día fueron levantadas, ¿sí? Y es algo asombroso. O sea, una historia de resurrección. En toda la Biblia hay muy pocas resurrecciones. Creo que son como 7 o 8 incidentes donde habla de una resurrección. Pero aún así, por impresionante que haya sido lo que hizo Jesús, fue una resurrección temporal, ¿sí? Ese hombre vivió, se envejeció y otro día murió. Fue una resurrección temporal, volvió a morir. Pero ¿saben qué? No mucho tiempo después de que Jesús resucita, el joven, ese día, Jesús mismo murió y también resucitó, pero Jesús resucitó a vida eterna, a jamás volver a morir. Y en Él, hermanos, en Él, podemos todos nosotros tener una resurrección a vida eterna. Vida eterna. Tendremos cuerpos eternos que habiten en nuevos cielos y una nueva tierra, ¿sí? Eso es lo que necesitamos. En un mundo quebrantado, eso es lo que anhelamos, ¿sí? La restauración de todas las cosas. Y de eso se trata la cruz de Jesús, de darnos esa clase de vida. No porque la hemos merecido, sino por lo que es Jesús y por lo que Él ha hecho, ¿sí? La Biblia dice, lo vimos en el estudio, la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Y la muerte del sacrificio de Jesús, el sacrificio perfecto de Jesús, canceló el poder del pecado, ¿sí? Y entonces, al cancelar el poder del pecado, la muerte también perdió su poder. Por eso la resurrección es posible, ¿sí? Y todos los que creen y confían en Jesús pueden vivir entonces sin temor. ¿Por qué? Porque tenemos un futuro seguro, una esperanza segura. De hecho, la semana pasada estuve en el pueblo donde yo crecí y fui unas horas con mi primo y estuvimos ayudando un rato a mi tío, que hace unos meses
creo que unos 3 meses o 4, no me acuerdo exactamente, perdió su segunda esposa. Mi tía murió hace como más de 20 años y acaba de fallecer su segunda esposa de cáncer. Y estuvimos echando como un pisito, una pequeña plantilla o base de concreto donde van a colocar después tu lápida cuando llegue. Y mirando ahí en el cementerio pequeño de la iglesia, es en un terreno que tiene la iglesia, vi piedras lápidas de algunos niños que han muerto. Uno fue un niño de un amigo con que crecí yo en mi infancia, y estaba viendo eso, contemplando la muerte. Algunos de ustedes lo conocen también, han perdido familiares cercanos, hermanos, ¿no? ¿Y cuánto nos gustaría hacer lo que hizo aquí Jesús? Dice Jesús, se lo entregó a su madre. ¡Ah, qué hermoso! ¿Verdad? Nos gustaría poder hacer eso, volverlos a la vida y entregarlos a sus familiares, ¿sí? Pero para los que hemos confiado en Jesucristo, un día estaremos reunidos. No habrá más funerales, no habrá más entierros. Ese día viene, hermanos. Para los que hemos confiado en el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús es el Rey de la vida. Jesús triunfó sobre la muerte. Jesús es el Rey victorioso. ¿Verdad? Eso puede ser el título del sermón cada domingo. Jesús es el Rey victorioso. ¿Sí? Y cuando eso entre en tus huesos, en tu ADN, te da vida, te sostiene. ¿Sí? Una relación con Él es lo que necesitas. Una vida transformada por Él es lo que necesitas. ¿Sí? Si no lo has hecho, tal vez hoy confiarías en Jesús. Tal vez hoy entregarías tu vida a Él. ¿Sí? Porque esas historias que hemos visto aquí en Lucas muestran algo de la salvación que Jesús ha venido a traer sanidad, a traer nueva vida para tu alma. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta que debemos tener a esas historias, ¿no? Como la gente ese día, ¿cómo termina el texto? El temor se apoderó de ellos, glorificaban a Dios, ¿verdad? Eso debe ocurrir en nosotros también, ¿verdad? Debe provocar un temor al Señor en nosotros, al entender que Él y solo Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, ¿verdad? Uno que tiene ese poder es un Dios al que debemos temer, al que debemos reverenciar, ¿sí? Y también la otra respuesta nos debe llevar a decir como ellos, gloria a su nombre, ¿sí? Ellos ese día dice que glorificaban a Dios. Ellos entendían, eso fue el poder de Dios, ¿sí? Y hoy decimos lo mismo, hermanos. Gloria a su nombre, ¿verdad? Nos ha dado vida, nos ha dado salvación, nos ha dado esperanza a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Esa es nuestra respuesta hoy. Respondemos en adoración. ¿Por qué? Porque en Jesús tenemos mucho que celebrar. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra. Usa tu palabra, Señor, en nosotros para animarnos, para ayudarnos a vivir con intensidad, con propósito, con convicción, para glorificar a Jesús y llevar a otros a Él. Porque sabemos que ese es el camino a vida y vida abundante. Eso solo viene por medio de ti, porque tú has tenido la victoria sobre la muerte. Gracias, Jesús, te damos el nombre, oramos. Amén.